¿Cómo están, amados hermanos? Gracia y paz con todos ustedes. Como ya vimos, el Evangelio de Lucas en el capítulo 15 nos muestra unas parábolas maravillosas y entre ellas aquella que es muy conocida como la parábola del Hijo Pródigo. En esta parábola del Hijo Pródigo vemos tantos detalles y uno de ellos es que el Señor nos muestra que la iglesia tiene dos tipos de hijos. Hijos que se quedan e hijos que se van. Y tal vez se centra con muchos detalles en los hijos que se van. Obviamente, cuando hay hijos de Dios que en medio de la iglesia, que salen de ella, que salen de la casa del Padre, la iglesia es la casa del Padre. En el Antiguo Testamento tipificada como el templo, simbolizada como el templo. En el Nuevo Testamento es la iglesia y en el plan eterno de Dios es la morada eterna de Dios. Tú y yo somos la morada eterna del Señor. Entonces, ¿qué dice la palabra? Por ejemplo, en Lucas capítulo 15, verso 47. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Observa un detalle tan interesante. Mientras el hijo se mantuvo en casa, en la casa del padre, él tenía hasta la osadía de pedir la herencia por adelantado, porque tenía noción de ser heredero, de ser hijo. Pero cuando salió de la casa del Padre, él se invadió de acusación, se invadió de condena, perdió la noción de ser heredero, de ser hijo, al punto que incluso no creyó en el perdón completo. Observa, ¿cuántas veces habría fallado mientras estaba en la casa del Padre? Obviamente muchas. ¿Cuántos errores habrá cometido mientras estaba en la casa del Padre? Obviamente muchas. Pero él nunca perdió la noción de ser hijo. Pero cuando él salió de la casa del Padre, cuando él vivió lejos de la casa del Padre, él perdió la noción de ser heredero, de ser hijo, y no creía en el perdón completo, al punto que él se aprendió un discurso y decía, cuando vuelva, le diré a mi padre, tómame aunque sea como uno de tus jornaleros. Sabes, no soy digno de ser llamado tu hijo. Qué lejos estaba de una verdad. Para Dios nunca dejamos de ser sus hijos. Aun cuando fallamos, seguimos siendo sus hijos. Pero el único lugar donde siempre te lo van a recordar, el único lugar donde siempre vas a ser alimentado con esta verdad es la iglesia. Por eso no salgas de la casa del Padre. El Señor siempre va a conducirte en su casa a creer cada momento, en cada instante cuán amado eres, a creer constantemente en cuán bendecido eres y cuán perdonado plenamente eres. Pero cuando estés lejos de la casa del Padre, serás engañado, serás llevado a la autocondenación, serás llevado a la acusación por el maligno y terminarás dudando de tu posición de hijo, que eso es terrible. No salgas de la casa del Padre. Mantente firme en la iglesia del Señor. Cree cada día en esa gracia, en ese favor. Yo sé que la iglesia está llena de personas, aún con muchas fallas por sus hábitos pecaminosos. Pero todos somos unidos solo por una cosa, el amor de Dios, el amor de Cristo en nosotros. No estás en la iglesia solo para recibir, estás en la iglesia para dar, porque eres una piedra de edificación. Y por lo tanto cumples un propósito del Señor. Date entero por la casa, vive por la casa, valora la casa del Señor y juntos sigamos siendo usados por el Señor para expresar su gracia y favor en esta tierra a través de la iglesia. Que así sea y que puedas cada día tener revelación plena de la iglesia, de la casa y del plan eterno de Dios en medio de ella. Muchas bendiciones.